de la Universidad Interamericana y tiene crédito en maestría en artes del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe. También tiene un diploma de doctorado en Filosofía y Letras con concentración en Historia y Literatura de América de la Universidad de Valladolid en España. Actualmente continúa estudiando su doctorado en Historia en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe. Ha tenido una amplia experiencia de trabajo en diversas corporaciones multinacionales. También ha enseñado diversos cursos en universidades, especialmente en el Colegio de Humacao. También ha enseñado no solamente en las ciencias, sino también en las humanidades. Ha dictado conferencias sobre historia de Puerto Rico, sobre la contribución del negro a la historia y la cultura puertorriqueña, sobre Haití en su bicentenario, y ha preparado diferentes ponencias para diferentes universidades en Puerto Rico, Estados Unidos y Cuba. Es fundador del Museo de la Mujer y el Hombre Negro de Puerto Rico, que es la organización que auspicia esta actividad. Y además ha llevado a cabo programas de radio, de música popular y también entrevistas a intérpretes, músicos y compositores. Ha publicado varios artículos en periódicos y revistas, tiene varios libros en preparación y se ha distinguido, yo creo, en nuestra sociedad por 40 años, yo lo conozco, en 3 áreas, yo diría, bien importantes de nuestro país. Ha sido un militante, denunciante del racismo, del discrimen, de la xenofobia, en todas sus manifestaciones en nuestra patria. Pero también a la misma vez ha sido un defensor y un afirmante del derecho de nuestra patria a su libre determinación e independencia. Y además, sobre todas esas cosas, ha sido un militante consecuente por los derechos humanos y los derechos civiles de todos los puertorriqueños. Por lo tanto, está más que cualificado para ilustrarnos hoy con su presentación. Compañero hermano Héctor. Sí, buenas noches. Básicamente, lo que yo quiero contrastar en mi ponencia es cómo una armada de guerra de un país poderoso como los Estados Unidos hace 114 años siembra el terror no solo de los militares, sino de una población civil como era la población de San Juan. Y eso, pues yo creo que efectivamente tiene que, cuando leemos sobre ese aspecto histórico, tenemos que preguntarnos, ¿verdad? Las intenciones, ¿verdad?, verdaderas de los Estados Unidos. Todos nosotros fuimos testigos a través de la televisión, a través de la prensa, las revistas, de la radio, de un hecho que ocurrió hace apenas 11 años. Me refiero al ataque del 11 de septiembre a las Torres Gemelas en los Estados Unidos. Cuando ocurre ese ataque, que fue en plena mañana, yo creo que todos ustedes tienen memoria de cuando ocurren algunos eventos. Por ejemplo, yo recuerdo perfectamente cuando asesinaron a Kennedy, donde yo me encontraba. Yo tengo un recuerdo exacto cuando, por ejemplo, mataron a Martin Luther King.
radio cuando interrumpen la programación, y cuando dan esa descripción, yo andaba por Río Grande. Yo dije, no, yo tengo que ir a un televisor porque yo tengo que ver lo que está pasando. Yo no puedo creer lo que está pasando. Yo salí corriendo de allá hasta que yo me llegué a mi casa a ver por las diferentes estaciones para yo poder visualizar ese aspecto. Y claro, ver las caras despavoridas, las caras de sorpresa, de terror de la gente, era, o sea, todavía, cada vez que hacen un recuento o ocurre un aniversario de ese incidente, yo, aunque lo he visto no sé cuántas veces, me detengo, si estoy cambiando el televisor y presentan, me detengo a verlo. Porque es la manera de uno poder comprender, ver las caras, ver la gente huyendo, la gente bajando, tirándose por de los rascacielos de Estados Unidos, de ver la reacción, ¿verdad?, del ser humano ante semejante ataque. Yo, muy respetuosamente, quiero diferir un poquito de la charla del doctor Barbosa en términos de que nosotros no podemos, por lo menos en mi concepto, pensar que este fue un ataque o la invasión norteamericana a Puerto Rico fue una cosa secundaria. Yo creo que si nosotros utilizamos el caso de Tonkin, por ejemplo, en Vietnam, como los Estados Unidos entran en esa guerra, utilizamos el ataque de los Estados Unidos a Irak, la reciente guerra finalizada, ¿verdad?, o la desocupación de Irak por los Estados Unidos. O sea, la motivación de los Estados Unidos para entrar en esas guerras han sido motivaciones ficticias y incidentes inventados por los Estados Unidos para hacer unas guerras imperialistas para arreglar su economía en ocasiones y para guerras de conquistas. En el caso de la guerra hispanoamericana, esa guerra surge supuestamente por la exigencia de los Estados Unidos a que España dé un trato más humanitario a los insurgentes y a la población civil de Cuba, que está en su segunda guerra de independencia. Primero, conjuntamente con el grito de Lares, ocurre el grito de Yara y están 10 años peleando por la independencia de Cuba, los insurgentes, como dicen. Ya los Estados Unidos tienen unos intereses económicos. Estados Unidos es una nación emergente, ya acaba de terminar la guerra civil norteamericana, ¿verdad? Esta guerra que ha marcado para siempre, ¿verdad?, la historia norteamericana, al punto que todavía se ven las consecuencias de esa guerra civil
donde la historia del negro en los Estados Unidos ha sido una historia distinta a la de nosotros los puertorriqueños negros, pero más feroz desde el punto de vista de que hemos visto cómo el negro en Norteamérica es un ser que es disposable, ¿verdad? Perdonen, o sea, se puede disponer de él sin problema. Es desechable. Se han experimentado con los africanos, con los negros, con sífilis, con cáncer. Inclusive se cree que el VIH se acusa de eso, ¿verdad? No tengo una prueba de eso. Aquí en Puerto Rico también se ha experimentado con nuestras mujeres, con el agente naranja, con los indígenas, con las mantas llenas de gripe, ¿verdad? Y viruela, ¿verdad? Que diezmó la población indígena. Y en ese barco que explota en La Habana en febrero de 1898 perecen sobre 260 personas. Hay que investigar. La inmensa mayoría de los que perecen ahí son afro-norteamericanos. Toda la tripulación, los almirantes, los capitanes y los que mandaban ese barco eran los blancos y estaban en tierra. Todavía se discute si verdaderamente fue una mina española, fue una explosión, un accidente, o si fue provocada esa explosión por los mismos Estados Unidos para tener la excusa para intervenir en esa guerra. Claro, yo no lo puedo afirmar, ¿verdad?, como una cosa categórica, pero hay historiadores que han dicho que esa fue la excusa, ese fue el detonante, ¿verdad?, para los Estados Unidos intervenir en esa guerra. Obviamente Puerto Rico ya tenía una carta autonómica donde inclusive tenía muchos poderes que inclusive en el Estado Libre Asociado, en la colonia que tenemos por 114 años, no tenemos en el pacto, ¿verdad?, que se hizo con España. Cuando los Estados Unidos realizan este bombardeo, primero estuvieron desde el 29 de abril de 1898 en un bloqueo a la bahía de San Juan. En otras palabras, no podían entrar barcos y primero mataron a la población de hambre, porque entonces dejaron de llegar víveres y de llegar los suministros que necesitaba la población. Entonces, desde el 29 de abril está, pues, obviamente, Puerto Rico, ¿verdad?, que no era beligerante en ese momento, porque la guerra que se estaba viendo en Cuba, ¿verdad?, por los mambises, pues muchos puertorriqueños inclusive fueron a combatir allá en Cuba, y los puertorriqueños que estaban exiliados en los Estados Unidos, pues obviamente pertenecían a la sección Puerto Rico del Partido Revolucionario. O sea, ¿qué pasa?
desde que ocurre el final de la guerra, cuando ocurre la reconstrucción en los Estados Unidos, el presidente Grant quería resolver el problema de los negros norteamericanos enviando o relocalizando a los afronorteamericanos, por ejemplo, en la República Dominicana, en Liberia y en otros sitios, porque el racismo, ¿verdad?, de los Estados Unidos ha sido de tal naturaleza que hasta los otros días, hasta 1954, había una decisión, ¿verdad?, de Plessy versus Ferguson en 1896, donde separados, pero supuestamente iguales, era la doctrina, ¿verdad?, del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Entonces, todos esos aspectos tenemos que tomarlos en consideración, que esta potencia que nos invade tiene una filosofía obviamente racista, y si vemos las publicaciones de la época, pues pintan la inmensa mayoría de la población puertorriqueña como negros, mulatos y mestizos. Y esa es la única razón por la cual nosotros todavía hoy somos colonia de los Estados Unidos. Porque dentro de la filosofía y las discusiones que se dieron en el Congreso de los Estados Unidos, Puerto Rico no había aquí 1 millón de habitantes, y a pesar de que se trató de dispersar la población puertorriqueña enviando a estados como Arizona, a las Islas Hawái, por ejemplo, y a diferentes sitios, pero no obstante, la población puertorriqueña ha seguido multiplicándose, y como es una cultura distinta a la norteamericana, obviamente no se ha podido Puerto Rico integrar verdaderamente a los Estados Unidos. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿verdad?, eso que dice el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que somos parte de, pero no, que pertenecemos a, pero que no somos parte de los Estados Unidos de América. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué pasa? Llevamos 114 años, y si estudiamos la historia norteamericana vemos cómo hay territorios en los Estados Unidos que han tardado solamente 2 años en convertirse en estados de la nación norteamericana, ¿verdad? Entonces, en el caso de Hawái, hubo un bombardeo en el 41, provocó la entrada de Estados Unidos a la guerra, etc. El caso es que si estudiamos la historia de cómo los diferentes territorios se han convertido en estados, pues verdaderamente tenemos que preguntarnos, a pesar de que la filosofía, ¿verdad?, los partidos anexionistas es precisamente reclamar igualdad a través de la Constitución de los Estados Unidos. Si Puerto Rico puede lograr esa igualdad, porque vemos cómo, por ejemplo, en los Estados Unidos se está dando el caso, ¿verdad?, de los inmigrantes, que a pesar de que inclusive muchos de los territorios, ¿verdad?, de Arizona, Colorado, California, Nuevo México, etc., pertenecían a México, en el caso de Florida, que pertenecía a España, en el caso de Luisiana, pero, por ejemplo, pues los inmigrantes están siendo rechazados, y hay una problemática todavía con Estados Unidos. Bueno,
Pues el asunto es que tenemos que preguntarnos, ¿verdad?, si ese terror que siembran los Estados Unidos al primero bombardear la ciudad de San Juan, que a diferencia, ¿verdad?, del ataque a las Torres Gemelas, fíjense que han sido catalogados estas personas como terroristas, que no son un gobierno organizado. En el caso de Puerto Rico es un gobierno organizado que bombardea la población y obviamente primero bombardean obviamente los objetivos militares, ¿verdad?, como el fuerte San Cristóbal, el fuerte del Morro, etc. Pero aparentemente eso fue un ataque tan indiscriminado a las 5 de la madrugada, donde la iglesia San José sufrió daño. Llegó esas balas a un colegio de párvulos, el asilo de beneficencia, al cementerio, etc. O sea, que fue un ataque indiscriminado contra la población civil de Puerto Rico. En el 2001, en octubre 31 al 1 de noviembre, yo participé de una conferencia en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Esta conferencia trataba sobre un movimiento a nivel internacional que los afro-norteamericanos y los negros de diferentes partes están reclamando reparaciones. Cuando yo hice mi intervención, precisamente yo hablé en términos de que Puerto Rico también tiene derecho a solicitar reparaciones, porque el coloniaje, ¿verdad?, es un crimen contra la humanidad, y la esclavitud, al igual que compañías en los Estados Unidos, compañías de seguro, por ejemplo, han resarcido, no en su interés, ¿verdad?, completamente, pero han resarcido el daño que sufrieron afro-norteamericanos. Yo responsabilicé tanto al gobierno español como a la iglesia y a los Estados Unidos por mantener a Puerto Rico desde entonces en colonial. En 1963, el 7 de diciembre, el Tribunal de Distrito de Tokio, en un caso que se llama Shimoda, es el primer caso que un tribunal dictaminó sobre el derecho de los sobrevivientes del bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki por los Estados Unidos a recibir compensación por los daños que sufrieron. En el caso de Puerto Rico hubo 4 muertos civiles, 2 militares y decenas de heridos en esa ocasión. Puerto Rico fue cedido a los Estados Unidos como botín de guerra sin los puertorriqueños tener representación en esas negociaciones. De hecho, los beligerantes de Cuba tampoco fueron invitados a participar en ese tratado de París, que don Pedro Albizu Campos denunció como
la nulidad del Tratado de París, porque España no podía ceder a Puerto Rico porque ya era un país autonómico. Nosotros los puertorriqueños tenemos que estudiar bien nuestra historia y no olvidar jamás que hemos sido víctimas de coloniaje por los Estados Unidos de América desde entonces. ¿Cuáles son los designios, cuáles son los propósitos de los Estados Unidos? Ellos saben. Ahora mismo, Puerto Rico supuestamente es el país, o en comparación con los estados de Estados Unidos, somos de los que más votamos en elecciones. Pero si esas elecciones son como lo que ha ocurrido en Guaynabo y en diferentes partes del país, obviamente el mito de la democracia, que muchos puertorriqueños se creen que nosotros tenemos una democracia. Mire, señores, estamos siendo víctimas de engaño tras engaño por el gobierno, por los políticos, ¿verdad?, que son los responsables de mantener este régimen colonial en que vivimos. Si cuando los norteamericanos entraron aquí, entraron a tiro limpio, invadiendo el territorio de Puerto Rico, no nos preguntaron por qué nos teníamos que poner de acuerdo de lo que queríamos. ¿Por qué ahora nos tenemos que poner de acuerdo? El mismo que dio la orden de bombardear San Juan, de invadir Puerto Rico y de mantenernos en coloniaje por más de 114 años, es el mismo que tiene que dar la orden para desocupar Puerto Rico, y nosotros entonces tenemos que ponernos de acuerdo qué es lo que queremos hacer con Puerto Rico. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias.